Nos dice que sospechemos de alguien externo. Como los indigentes que siempre mencionan. Un charco de sangre sin un cadáver apunta a un homicidio. Nos hace sospechar de alguien de la casa. Justo por eso estamos aquí. A ver, ¿cómo no es un matrimonio? Porque ahora solo tenemos a María. Y lo va bien ser con ella. Oye, Billy, ¿sobre qué discutes con tu esposa? ¿Qué te molesta? Sobre dinero, su escasez. Mi ex y yo también. Lo menciono porque le echamos un vistazo a sus finanzas, Nick. $117,000 en deudas en tarjetas de crédito. ¿Qué? Verifiqué algunas de las compras, son artículos muy extravagantes. Yo no compré nada de eso. Ni siquiera robó. Sí, son caros esos palos. Este perro robó. Es robo y ya. Eso es un delito. Hay que averiguar quién lo hizo. A ver, vamos a hablar del seguro de vida. En abril aumentó el seguro de vida de línea a 1.2 millones. Sí, así es. Fue su idea. Ella me lo sugirió. Usted hizo el papel. Ella me dijo que lo hiciera. Un momento. ¿Sí? Está bien. Ok. Estaba embarazada. Ahora, mi pregunta que es obligada. Jamás. Sin un abogado. Bien, acá en Lima, en Chincha, desapareció una esposa igual, ¿no? Y el esposo dijo que se iba camino a Ica y que fueron asaltados. Siempre en esos casos el crimen ocurre en el lugar de la casa, pero el cadáver es encontrado en otro sitio. De ese video, ¿qué dice? ¿Él es el autor del crimen o no? ¿Será? Hay prueba. Miren la sorpresa que se van a llevar. Soy mucho más feliz ahora que estoy muerta. La mañana de... Técnicamente desaparecida. Pronto, presuntamente muerta. Perdida. Y me parece un mentiroso, infiel y despistado esposo y la omisión por un asesinato. Nunca me arrebató mi orgullo, mi dignidad, mi esperanza y mi dinero. Me quitó y siguió tratándome hasta que dejé de existir. Eso es asesinato, que el castigo vaya acorde con el crimen. Fingir un homicidio convincente requiere disciplina. ¿Te has examinado alguna vecina estúpida? Escuchas los detalles de su aburrida vida y la llenas de historias sobre el temperamento violento de tu esposo. En secreto creas problemas económicos, tarjetas de crédito, tal vez apuestas en línea. Con su ayuda y sin que se marche, aumentas tu seguro de vida. Compras un auto para huir por internet, genérico, económico, pagas en efectivo. Proyectas una imagen que hará que la gente realmente lamente tu pérdida. Y este país ama a las embarazadas, como si fuera tan difícil abrir las piernas.
Quieres que Nicky y Amy generen simpatía. Después de eso, inventas los gastos, el maltrato, el miedo, la amenaza de violencia. Y Nick creía que era el escritor. ¿Qué más justo lo necesario? Te aseguras de que la policía lo encuentre. Finalmente, honras la tradición con una búsqueda del tesoro muy especial. Y si hago las cosas bien, el mundo odiará a Nick por asesinar a su hermosa esposa embarazada. Y después de toda la indignación, cuando esté lista, irá al agua con un puñado de píldoras y los bolsillos llenos de piedras. Y cuando encuentren mi cuerpo, sabrán que Nickton desechó a su amada como si fuera basura. Y pasó flotando al lado de todas las demás mujeres maltratadas, no deseadas y estragosas. ¿Qué haríamos ante ese caso? Sucede, les recomiendo la película. Se llama Perdida, de repente, con Ben Affleck, de repente ya la han visto. Para ello, cuando en un tercer nivel de investigaciones en el crimen, nosotros vemos este tipo de casos, escenas fingidas, criminales muy inteligentes, ¿no?, que van a tratar, y para eso tenemos equipos especiales. Por ejemplo, tenemos una cámara Müller que detecta calor. En este caso, que es de otro país, trasladaron a un cuarto, a un baúl. Entonces, esta cámara detectó aquí caliente, volumen, aquí caliente, al medio frío. Trasladaron a un cuarto. O cuando hay dos personas en una cama, ¿no?, se puede ver si una estaba muerta o otra estaba viva, ¿no?, por la temperatura. Hubo otro también, o si hubieron dos personas. El siguiente. El perfil de una espalda, que es en el vehículo, ¿no? El siguiente. Al final nos lleva a la sospechosa de homicidio, dos personas al costado y uno que estaba frío en el centro. El siguiente. En este caso también se hacen pruebas de distancia. La siguiente. La chica dijo que su esposo se suicidó con una escopeta. Una radiografía, la dispersión de los perdigones. La siguiente. Y para saber qué era la siguiente, para saber que la distancia se toma fotografías secuenciales al disparo. La siguiente. Se le pone una regla de orientación a la misma escopeta, el mismo tipo de municiones. La siguiente. Y se comienza a fotografiar. A las 23 pulgadas, que son casi 50 centímetros, recién se abre la cápsula. La siguiente. Otra más. A las 39 pulgadas, más de 1 metro, recién hace una dispersión del tamaño que tenía en la cara. Entonces el disparo fue a más de 1 metro, imposible para un suicidio. Hasta toda esa tecnología, ¿esto cuánto vale? No llegan de $2.000, una cámara profesional, un flash que dispara en media millonésima de segundo y armar las cosas. Lo siguiente. No todas las pruebas están inventadas, se crea. Tenemos reactivos para sacar huellas dactilares en papeles hasta de años. Lo siguiente. Avance. DFO, Nigrin, ¿no?, diferentes reactivos para todo lo que es carbones. Lo siguiente. Así sale la huella con Nigrin. Lo siguiente. Avanza. Estos son reactivos con un gas, ¿no?, que yo le puedo poner a todo este ambiente y sale la huella de color blanco. Es especial para plásticos, carteras, interiores de vehículos. La siguiente, que es un caso real. En una bolsa plástica se encontró un cadáver sin cabeza y sin manos, y en la boca de la bolsa, ahí se encontró la anterior, por favor. Se encontró una huella dactilar. La siguiente. No sé si ustedes ven la anterior. No sé si ustedes notan. La huella sale de color blanco. Uno de estos puntitos negros son los poros. Cuando es una falsificación, no hay poros. Y cuando es un cadáver, esos poros se cierran. La siguiente.
Exposición de demás. La siguiente. Avanza. Avanza, ¿no? Agentes enlaces cuando la huella es muy tenue, se utiliza el ADROX o el básico, el mayor básico, y se lo puede resaltar. Es decir, con las huellas se puede jugar con tanto objetivos y la tecnología que se tiene. La siguiente. Revelado de huella sentir humana. La siguiente. El método de transferencia yodo-plata. La siguiente. El fumete de yodo es absorbido por la piel. La siguiente. Con la mano se sublimiza con el calor de la mano, se sopla donde el área sospechosa, que tiene que ser sin huesos, con huesos subyacentes y sin vellosidades. La siguiente sale de ese color. La siguiente. Se pone una placa de 9 décimas por 2 minutos. La siguiente. Y ese es el resultado final. Huellas dactilares en piel humana, con un 30% de probabilidad. La siguiente. Resultado final. La siguiente. La reflectancia ultravioleta intensificada es lo más avanzado que tenemos en huellas dactilares. Es un equipo que trabaja con diferencial de distancia y de superficie. Ese es el equipo. Por ahí se observan las huellas dactilares de día o de noche hasta 10 metros de distancia, sin ningún reactivo. Se las fotografía o se las filma. Ahí está viendo el pelito. Tenemos que tener una luz. La siguiente. Así se ve. Sin reactivo. Acá me permite ver que es una, hasta besos del sudor puedo ver. Me permite que es una huella original. La siguiente. La siguiente. ¿Es segura la identificación microscópica? La siguiente. Existe reproducción de huellas dactilares, por ejemplo hay capuchones, y que pasan esto los biométricos. Los biométricos son burlados y han vendido casas, han ido a notarios y esto no es seguro. La siguiente. Aquí, por ejemplo, en Brasil, una médico fue condenada porque había hecho copia de los dedos de sus colegas y lo pasaban en las clínicas y estaban cobrando como si hubieran trabajado. Fue detenida. La siguiente. Ahí están todos los dedos que tenía. La siguiente. La siguiente. Este almirante en Colombia fue condenado. Le suplantaron su impresión en un documento. Finalmente se hizo un estudio y se vio que era un molde, no era su impresión. No es seguro. Entonces, podríamos poner la impresión o la huella de cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier documento. Entonces, eso ha cambiado ya la filosofía. La siguiente. La siguiente. Miren, guantes ya con huellas. La siguiente. Miren, la siguiente. O sea, se puede ir a una escena del crimen y tocar todo dejando las huellas de cualquier persona. La siguiente. Sellos. Estos moldes en material de encarce es un molde. La siguiente. Lo llenan con una silicona y obtienen un molde de la huella de cualquiera. Hasta cualquiera de nosotros nos pueden hacer agarrar un jabón. Ahora también hay un tipo guante. La siguiente. La cosmesis, eso significa ya digamos con color de piel, con uña y con vellos inclusive. Es decir, que no se pueda notar. Se hace una mano prácticamente. La siguiente. La siguiente. Esto es para pasar notario. ¿Cuál es la auténtica y cuál es la real? Siempre la más oscura va a ser la falsa. Un clic más. ¿Por qué? Porque el resto de sudor como que rechaza un poquito la tinta, le da textura, le da otro color. Y ahí hay poros y aquí no. Pero puede pasar desapercibido, ¿sí? Si el pelito no está preparado así. La siguiente. La siguiente. Avanza. La siguiente. El estudio de la cresta, esto es
En el original, poros, la siguiente. Acroscincha, ¿no? Son los poros, la presencia de poros en las huellas originales, huella o impresión, la siguiente. Contorno irregular, miren, a la impresión. Entonces, ahora sí hablaré de microscopía dactiloscópica, la siguiente. O sea, no basta solamente con buscar los puntos característicos. Post-mortem, miren, esto es un caso real. Que les contemos que van a abrir el cajón, le cortan un dedo, van al notario y luego le regresan el dedo, ¿no? Pero se puede detectar porque ya los poros están cerrados. La siguiente. Hacen este tipo de estudios en las... No estamos haciendo, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado con esto. Ahora, para explicarles un tercer nivel, lo voy a explicar con un caso, cómo es que se actúa el tercer nivel. El caso es... El 7 de mayo de 2001, el sacerdote canadiense Ramón Gamache Berube es encontrado muerto dentro de la casa parroquial. Como pueden ver, ¿no? Este es para muros, el siguiente. Aquí está el muro, aquí se está señalando el dormitorio del cura, el siguiente. Aquí, en la ventana, ¿no? Hay un barrote desprendido, haciendo un espacio como para que ingrese una persona. La siguiente. Así fue encontrado el sacerdote, la ventana está para acá, tenía golpes en la cabeza. La siguiente. Y la médico legista, la médico legista se me va a aclarar. Bien, la policía de Ica, también estuvo el 12 de mayor Toribio en el caso. Ustedes lo conocen, el mayor Toribio es muy específico. El guardián dormía a 20 metros, había un perro pastor alemán, y lo primero que hace es quién se reunió por última vez con el sacerdote. Habían robado $10,000 que había venido a Canadá. Había una escalera y unas huellas pisadas en el techo. Con quién se reunió la última vez, quién sabía el dinero, y la policía dijo, hizo las preliminares en el escena de crimen. Se pasó todo el día lunes hasta altas horas de la noche. La madrugada del día. El martes nuevamente interroga al guardián, interroga a los demás, etcétera, etcétera. Martes en la tarde, en 48 horas las pistas se enfrían. En una semana se congela y el caso puede quedar de por sí. Día miércoles, otra repasar a los sospechosos. La presión era tremenda porque era una persona muy querida y prácticamente el caso estaba frío. Solamente había sospechoso el guardián que dormía a 20 metros. Entonces, lo que hace es, al tercer día, llama a Lima, 2 de la tarde, evaluamos el caso y dijimos que era para un tercer nivel. 5 de la tarde en Ica y hicimos la planificación. En caso de tercer nivel, ya no es el conocimiento por la comisaría, ya no, ya. En un tercer nivel, la autoridad que está llevando el caso, en este caso el fiscal, la policía, en una aula como esta, nos dieron la explicación con PowerPoint a todos los peritos. 12 peritos de todas las especialidades, una camioneta llena de equipos. Hicimos la evaluación y nos dimos cuenta que aquí había un hueco de investigación, había una falla. ¿El criminal entró por acá o no? ¿En qué se basan para decir que no? ¿Que no hay huellas? Por ahí entra una persona. Esto, ahí está la respuesta. Esta es una foto de foto. Cuando nosotros llegamos, el sacerdote había sido ya encargado. Ya lo habían encargado. Ahí está la respuesta. Esa foto me dice de que no entraron por ahí. ¿Qué utilizan? En tercer y cuarto nivel toman mucha importancia las evidencias psicológicas. El crimen es una conducta humana, el delito es una conducta humana tipificada
tipificada como tal en el Código Penal. El suicidio es una conducta, todo es conducta. Tan importantes son las evidencias psicológicas como las físicas. ¿Estuvo durmiendo el cura? No. Y si no estuvo durmiendo, no puede haber sido sorprendido mientras rompen la ventana, todo él sale por otra puerta, pide auxilio. Entonces, nosotros hicimos una evaluación y dijimos, el criminal es una persona conocida, con acceso permitido y de mucha confianza para que a las 12 de la noche esté en el dormitorio del sacerdote, siendo tan amplia la iglesia para conversar. Además dijimos de que debía ser joven, con poca instrucción, por lo que hemos visto, y quizá tenga una vida aparentemente normal, con esposa e hijos, por algunos detalles. ¿Y por qué? Porque había pasado a la intensa redada policial, no estaba en los sospechosos. Dicho esto, nosotros hicimos la planificación, ¿no? Así encontramos la escena del crimen. Acá está la ventana. El criminal organizado planifica, bota las evidencias, siempre las evidencias. El criminal desorganizado no. Para nosotros se trataba de un criminal organizado, alguien muy cercano. Entonces, en un tercer nivel, empezamos al revés. No me interesa lo que hizo antes y durante el crimen. Lo que hizo después del crimen es el camino que me conduce hasta él. Las investigaciones, ¿cómo se hacen? ¿Con luz a oscuras? No, normalmente. Con luz. Acá lo vamos a hacer en completa oscuridad. Es diferente. Dicho esto, apagamos las luces, cámara, acción, y a la escena del crimen le aplicamos una lámpara Plurimax de 600.000 candelas. ¿Qué significa? En la oscuridad, no sé si notan acá en el piso unas manchitas blancas, blanquecinas, invisibles a la luz natural o artificial. Es la presunta presencia de sangre. ¿Qué cosa es la luz forense Plurimax de 600.000 candelas? Todos los cuerpos que existen en la Tierra tienen una radiación electromagnética. La velocidad se llama frecuencia. Y el tamaño se mide en longitud de onda. Habrán escuchado la palabra longitud de onda. La longitud de onda se mide en nanómetros. Un nanómetro es 10 a la menos 9. ¿Cuánto es? La 100.000.000ª parte de un milímetro. Aquí en esta partecita de los números, hay un poquito que a veces no nos... Entonces, se ordena el espectro, es el ordenamiento de todos los cuerpos a través de la... termino con este ejemplo. A través de... es el ordenamiento de todos los cuerpos por su longitud de onda. Por ejemplo, hay de 0, 1, 2, 3 hasta 1200. Los cuerpos que están en 100, 200, 300 lo vemos con ultravioleta. 700 con infrarrojo, 1200 telefonía. De todo este espectro, nosotros solamente vemos los cuerpos que emiten entre 400 y 520 nanómetros de longitud de onda. O sea, no vemos todo. Lo demás es invisible a nuestros ojos humanos. Entonces, la luz forense Plurimax excita las moléculas biológicas y la sobrecarga de energía y las hace visibles. Es como cuando ven un billete, han visto esta lámpara ultravioleta, lo ponen y se hace visible. Estas luces forenses sirven para ver lo invisible, especialmente evidencia biológica. Entonces, acá vemos sangre que había sido lavada. Gotas, la siguiente. Se prendió la luz y se le hace una prueba y en la escena del crimen yo puedo saber si es sangre humana o tiene que ser en el laboratorio. No lo he escuchado a la doctora, no. Claro, el de hexagón, por ejemplo, es un reactivo que es parecido al test del embarazo, que en la escena podemos saber si es sangre humana o animal. Si sale una línea, es sangre animal. Si sale 2 líneas, a esperar 9 meses. Sangre humana. Sangre, gotas de sangre que habían sido lavadas. No tenía sentido, ¿no? Fuimos al baño. Puedo ver qué persona lo usa. Acá en el baño habían tratado de sacar huellas dactilares. Lo que pasa es de que el criminal tiende a mancharse con la sangre. Y lo que hicieron la policía de Ica
puede tratar de sacar huellas dactilares, puede usar el polvo fino y en una superficie húmeda no se debe usar. Debemos usar partículas finas de sulfuro de molibdeno. Es un reactivo líquido para sacar huellas dactilares y con esto en superficies mojadas, húmedas o aceitosas. Bueno, aquí le aplicamos la luz forense y ya no reaccionó. Aquí debería haber sangre. ¿Qué utilizo si es que ya no me funciona ningún reactivo para sangre? En esa fecha, el luminol. El luminol es un quimioluminiscente que actúa sobre la porción hema de la sangre, sobre la hemoglobina, el hierro. Tiene una sensibilidad de 1 sobre 5 millones. Puede detectar sangre, así se lo haya lavado, aplicado con solventes. 1 sobre 5 millones significa una gota de sangre diluida en 5 millones de gotas de agua lo detecta. El reactivo más potente para la sangre es el verde de ogomalaquita, 1 sobre 300.000. Lo supera el tiburón detecta 1 sobre 1 millón. Así lo hayan hasta de años detecta sangre. Aquí todo lo que es en azul es la presunta presencia de sangre. El luminol es de orientación, no me dice si es sangre. Entonces luego tengo que recogerlo y hacer otro análisis. Entonces aquí hay bastante, ¿no? Hay bastante. A esto ya nos dio, y empezamos a las 6 de la tarde, nos dio las 12 de la noche. Hora precisa para examinar y pensar en la trampa, pero no en la que están pensando. La parte curva de abajo se llama trampa. Esta da la vuelta, ¿no? La otra saca la vuelta. Hay una pequeña. Abrimos la trampa y había acumulación de sangre regular. Sacamos las, ¿no? Y si hizo la prueba sangre, sacar de pura, será del criminal, no lo sabemos. Entonces, paramos el trabajo a ver. Acá hubo sangre, el criminal entró por la puerta, salió por la puerta, va a salir con su ropa con sangre. ¿Dónde está el elemento? No, busquen eso. Se buscaron toda la inmensa casa. 3 de la mañana, en la azotea, en el tercer piso, encontramos el lavadero, ¿no? Positivo para luminol en el lavadero de Janito. Había un balde y una tina con 2 ropas, superior e inferior masculina, positivo al luminol. Entonces, pero era una ropa delgada. Una era cortito, no era su ropa. ¿De quién es esa ropa? Entre tanto, las psicólogas lo estaban interrogando al guardián. Según ellas, el guardián no era el autor del hecho, no porque habían hecho una entrevista psicológica especializada, pero tenían miedo de algo, así es temeroso que lo traigan. Nos rodeamos con el fiscal y todo el equipo y le pusimos la ropa en la cara, así de frente. Él la reconoció. De Michael, esa ropa de Michael, de Bata Espíritu. ¿De quién es Michael de Bata? Un muchacho de 23 años, casado, con hijos, que trabajaba aquí hasta hace 4 meses y lo botaron. Ya habíamos, bueno, ahí un poquito que hubo la emoción y todo, porque 3, 4 días buscándolo, ¿no? Y la policía con el fiscal se dirigieron a la casa de esta señora. Bueno, a esa hora de la mañana, de repente no era lo más prudente, ¿no? Se escapó. Quizás hubiese sido más fría, hay que tener cabeza fría. Oye, espera, a la hora que sale a comprar, tranquilo, ¿no? Bien, pero entraron a la casa, la esposa no sabía, encontraron tarjetas de crédito que se veía en la escena y más ropa más. Ica amaneció ya con un sospechoso. Hasta aquí, ¿cuál fue el camino lo que nos condujo a hacer? ¿Lo que hizo antes o lo que hizo después del crimen? Lo que hizo después del crimen, en su afán de borrar pistas, me deja pistas. Bien, entonces indica 8 de la mañana nuevamente, ya en el día vimos esto. ¿Esto ha sido roto de adentro o de afuera? De adentro, ¿no? Evidencia fingida. Esto solamente espera del punto de soldadura. Había una escalera, ¿no? Donde en el techo había huellas de pisadas y unas ramas rotas. Nos dimos cuenta que esta pisada no era tan profunda. Parecía sin peso. Existe lo que se llama el diagrama de marcha. Las personas tienen diferente ángulo de abrir la pierna, distancia de abrir la pierna, distancia del pie. Aquí no había simetría. Había un pie a 30 centímetros, el otro 40, más grados. Acá faltaba uno, quizás se está jugando mucho, ¿no? Y no esas evidencias fingidas. ¿Cómo se llama? A ver, para el examen, la identificación por el caminar. Diagrama de marcha. ¿No han visto en la televisión una policía
japonesa, creo, ¿no? Que caminan varios días, sabe de quién es las huellas. Diagrama de Manson. Bien, evidencias. ¿Y por qué están las ramas como en el oeste? Para que botaran la huella de los caballos, le amarraban ramas a la cola, ¿no? Y bueno, él botaba sus huellas y estaba falsificando huellas de sangre. El arma homicida, con que aquí a todos los peritos, biólogos, químicos, psicólogos, también se les da instrucciones y teníamos que buscar. Acá trabajamos con las 7 preguntas. ¿Con qué? Sabíamos que era algo con peso y con filo. Buscamos toda la casa, 200 metros a la redonda con la pulsérica. No encontramos nada con peso y con filo que tuviera peso de sangre, cabellos o más necesario. Por precaución, los japoneses dicen, los ingleses, haga usted algo de más. Filme la escena de crimen, quien llega, que se va, filme el velorio, filme el sepelio. El criminal regresa a la escena de crimen o a un lugar con eso. Acá, ¿qué hicimos? Hicimos un inventario de las herramientas. Y los sacerdotes son bien ordenaditos, todos estamos cuadernos, revisamos todo y no faltaba ninguna herramienta. ¿Nos servirá? No sabemos. Luego vemos el cómo. Hay una, a ver si le damos clic acá. Hay una técnica que se llama estudio de la geometría de la mancha de sangre. Este es de un caso real. En el primer golpe no hay sangre, en el segundo sí. Cada golpe es un conjunto ordenado de manchas de sangre. ¿Cómo se llama la técnica? Estudio de la geometría de la mancha de sangre. Nosotros hicimos este estudio. Aquí, acá está el televisor, ¿verdad? Y dijimos que el sacerdote fue atacado de pie y de espalda. Que el primer golpe lo recibió con algo con peso y con filo en el lado izquierdo de la cabeza. Con la cabeza a 50, quizás a 90 centímetros, recibió un segundo golpe en el lateral derecho. Y estando con la cara contra el piso, por lo menos 4 golpes. Cada golpe es un conjunto ordenado de manchas de sangre por proyección. O una lupa hay que agrupar las de estudio de la mancha de sangre. Y si esto es áspero, este más entero es áspero, ¿qué pasa si estoy golpeando cerca? Es posible que mi ropa pueda rozar. Aquí encontramos en el macetero 2 restos de un polar azul. Y ese día sospechoso estaba con ese tipo de polar. Terminamos como a las 2 de la tarde. Y justamente en la necropsia tenía herida de 6x2, 8x2, herida de 6x2 con cocción de masa y acá 4 fracturas. Él se dio la fuga, fue capturado después de un mes. Acá, antes de finalizar, ¿qué hacemos? La evaluación. Evaluación cuantitativa. ¿Ya hicimos todo? Sí, habíamos hecho todo. Cualitativa. ¿Lo que tenemos es suficiente para probar? Sí, tenemos, entonces levantamos. Y la evaluación jurídica, lo que hemos hecho está dentro de la ley. Estamos guardando el debido proceso y ahí nos tiene que ayudar el fiscal. Esa es la parte donde el fiscal tiene que ver que los actos de investigación que hagamos estén dentro de la ley para que nosotros nos retiramos. Al mes fue capturado, tratando de cruzar la frontera con Bolivia. Lógicamente, cuando el abogado no puede luchar contra la evidencia, se va por el lado psicológico. ¿Qué dijo? Aceptaron el crimen. ¿Y qué dijeron? De que sí lo mató porque él le propuso que robaran y que lo iba a llevar a Canadá. Que el cura estuvo tomando, que vino a las 12 de la noche, que se animó, ya no quiso, que lo ofendió, lo amenazó y él no pudo resistirse a una herramienta y lo mató. Interrogatorio policial. ¿Cómo lo mataste? ¿Y qué hiciste con la herramienta? La llevé y la boté. ¿Miente o dice la verdad? ¿Fue planificado o fue de momento? ¿En qué se basa para decir que fue planificado? La plata. Que borró las evidencias. El primer golpe tiene que ser un acerca, tiene que ser un clonazo. ¿Con quién lo mató? ¿Era de la casa o la trajo? Él la trajo porque las herramientas estaban completas. Hicimos un inventario y estaban completas las herramientas. ¿Y si la trajo para qué? Entonces
Después de ese conazo ya lo ordenan con todo lo demás. Le pusieron una condena, no hubo ningún reclutamiento para las evidencias. Para nosotros una alegría, era su primer crimen y quizás iba a haber mucho más. Cuando se hace una buena investigación, le salvamos la vida a mucha gente. Estaba empezando. Y una pena porque el sacerdote era muy querido. Como ven, este es un ejemplo de cómo se trabaja con tercer nivel, con evidencias invisibles y análisis multidisciplinario. Bien, hay un receso de cuánto, por favor? De 15 minutos. De 15 minutos y luego ya volvemos con los criminales en serie. ¿Cómo se investiga criminales en serie? Y con su propia sangre escribe: ella mató a mi hijo y yo lo permití. O sea, ¿qué se refiere? Requiere una exhaustiva investigación psicológica en papel. Perdón a todos, ella mató a mi hijo, Carlos. Se refiere a que lo mató en vida, ¿no? Por alguna razón. Perdón, mamá, te amo. Pareciera que fuera película, ¿no? Pero eso es la realidad, ¿Se acuerdan de eso? Quien no castiga la maldad, ordena que se haga. Eso se encontró en el pecho de una víctima en San Juan de Lurigancho. Con el cuchillo le escribieron a la víctima, una pareja de enamorados. Los llamados, el caso del llamado de los góticos. Para entender la mentalidad criminal, a veces hay que también estudiar las subculturas, el tipo de pensamiento que los guía, el tipo de sentimiento. He querido, por ejemplo, tener un extracto del himno gótico. Negro el color de nuestras vestiduras, no por nosotros, sino por vosotros, por vuestros miedos y dudas. Macabra siente nuestra presencia, no por maldad de nuestros corazones, sino por marcar la diferencia. Oscuros los lugares que frecuentamos, no por necesidad de escondernos, por nuestro miedo a la niebla superado. Vosotros nos señaláis con el dedo, nos juzgáis ridículos. ¿De qué os reís, necios? Tenemos el valor de ser distintos. Vuestro miedo a la oscuridad representamos. En nosotros veis vuestra propia maldad oculta. Aquí siempre es de noche. En la nación gótica pareciera que el sol no tiene razón de ser. Los seres que habitamos en la oscuridad huimos de la luz común de los mortales. Aprendimos a sobrevivir sobre los temores del humano cualquiera. Así, el aspecto último del mundo y del conocimiento es la muerte, un saber del que se puede obtener un placer ignoto. Así, el gótico busca esa convivencia con uno mismo, ese escape de la cotidianidad, es experimentar al máximo los sentimientos. Bien, entonces esta parte de criminales en serie me he dado el tiempo de poner mayor cantidad de letras, porque bueno, yo siempre estilo poner títulos explicarlos, pero como esto es un tema un poquito la mayoría está con bastante literatura, para que también lo he dejado para que lo puedan copiar y tener. Hay un libro que retrata, ¿no?, lo que es un criminal en serie. Dice: su sangre corre lentamente, deja un hilillo vermellón que lleva a un gran círculo color escarlata. Es joven y bella, ha muerto con honor y sin sufrimiento, consciente de cuál lleva a ser su fin. Su rostro no se ha visto perturbado ni por la lágrima ni por el miedo. En cierta manera, me siento orgulloso de aquella joven que, postrada a mis pies, desnuda y sobria, camina con irrevocables pasos para no volver. Un preciso corte hecho por mi mano ha sesgado su vida. Los ojos verdes como el agua de una profunda mar aún están abiertos, mirándome y quizás maldiciendo que gente como yo habitase la tierra.
Siento un profundo gozo viendo aquella silueta recortada en el suelo y gozo aún más sabiendo que mi obra ha sido un trabajo perfecto. Ahora llega hasta mí ese cúmulo de sensaciones que hacen que me pueda olvidar de cualquier remordimiento. Llega el éxtasis, comparable a lo que sienten los que el polvo les ciega el cerebro, penetrando poco a poco pero con fuerza. Siento que voy a morir ante tal gozo, siento que me tiembla todo el cuerpo, me siento Dios, todo el mundo está a mis pies. La luz se proyecta y se refleja, la tiniebla se disipa, el cielo y el infierno se juntan en uno. Dios le da la mano a la bestia y ésta ríe ante Dios. Estos son los momentos que hacen que mi vida sea llevadera, momentos efímeros que merecen ser inmortalizados como obras de arte. Ni el más caro de los cuadros, ni el mejor de los libros, ni el más sublime acorde se puede comparar a la belleza del asesinato. La alevosía es la mejor de todas las drogas y el pintar a la muerte la mejor de todas las recompensas. Esta obra se llama El pincel del asesino de Saint-Jacques. Refleja lo que pueden estar sintiendo un criminal, pues, que tiene a una persona, la recorta en pedacitos, ¿no? Y todo lo demás. Asesinos en serie. Vamos a ver los conceptos básicos. ¿Quiénes son los criminales en serie? Sus características, algunos casos, el monstruo de Falcona, vamos a ver algunos detalles de la investigación, y la escena del crimen en criminales en serie, cómo se trabaja en una escena de crimen para este tipo de casos. Locusa nació en Arabia durante el siglo I, ¿no? Vivió en el campo, desde niña aprendió a conocer las propiedades de las plantas, tanto las beneficiosas como aquellas perjudiciales. Es decir, que ella desde pequeña probaba de a pocos las plantas venenosas, hasta hacerse inmune a ellas, ¿no? Fue desde pequeña, ¿no? Se convirtió en esclava de Roma, pero no fue mal. Su especialidad eran los polvos de succión, a base de arsénico fundamentalmente. Es decir, que se volvió toda una conocedora y maestra en plantas venenosas. No solamente conocerlas, sino que se comenzó a ser inmune a ellas. Cuando había que deshacerse de un rival político o se deseaba cobrar una herencia, no tenían más que acudir a él, ¿no? Y ella a veces hacía un trabajo tan bueno que pareciera que las muertes fueran naturales, ¿no? Inclusive se rumorea que la propia Mesalina había acudido a ella para librarse de Tito, el amante del que ya se había cansado. Eso es lo que nos espera, cuando ya no nos necesita, y después nos echan. Menos mal que ya no vive Locusa. Pero tras la caída de Nerón, se acabó la suerte de Locusa, ya que Galba, el sucesor, la acusó de 400 asesinatos, ¿no? Y según Apuleyo, el castigo fue extravagante, ¿no? Ordenó que fuera atada y violada públicamente por una jirafa amaestrada. Y su cuerpo fue entregado para que se lo comieran los leones, ¿no? Locusa se había convertido en la primera asesina en serie documentada para la historia, ¿no? Más de 400 asesinatos. A lo largo de la historia del mundo, ¿no? Han existido mentes muy brillantes, ¿no? Que han direccionado su intelectualidad a hacer daño, han creado pánico en países enteros con asesinatos desarmados, 200, 300. Hay asesinos en serie que no se sabe la cantidad de muertos que ellos porque ni ellos mismos se acuerdan. No tienen, ya su registro se llenó, ¿no? Pero tuvieron la brillantez de esconderse hasta por años. Hay algunos que los han descubierto a las finales y otros no han sido descubiertos. No. Su inteligencia la han utilizado para dañar a otras personas. Entonces, el asesino en serie es una persona muy inteligente.
¿Eso qué significa? Que la investigación no va a ser fácil. No va a ser fácil atraparlo. Habrán visto la película del coleccionista de huesos, Hannibal y todo lo demás. Eso es otra cosa. En la película Hannibal, John Douglas y Robert Smith, los mejores, ¿no?, de psicólogos que tenía el FBI para investigaciones, ayudaron a hacer esas películas. Muchos de los gritos son reales de las grabaciones de archivos. Robert Smith, ¿no?, es un psicólogo, bueno, ya falleció, es uno de los pioneros que comenzó a trabajar en perfiles criminales. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Ted Bundy. Ted Bundy, el asesino seductor, ¿no? Esta persona tenía una combinación entre el muchacho guapo y el muchacho, pues, inteligente y encantador, ¿no? Tenía carisma, es decir, mostraba otra cara, era muy encantador y siempre seducía a sus víctimas, y cuando las tenía bajo su poder daba rienda suelta, pues, a sus retorcidas fantasías, ¿no? Inclusive era necrófilo, ¿no? Las violaba antes, durante y después de la muerte, ¿no? Ted Bundy nació con la sensación continua de rechazo por parte de su joven madre, ¿no?, que se quedó embarazada sin estar casada en esos años de 46, ¿no? Tuvo que soportar que su propia madre lo hiciese pasar por su hermano para disimular, por vergüenza. Se crió en la casa de su abuelo, que era un maltratador, que pegaba a su abuela, que era muy puritano y conservador. A veces esa excesiva represión que hay, ¿no?, de las familias La última de sus víctimas fue una adolescente, en verdad, una niña de 12 años de edad, a quien violó, mordió su cuerpo, introdujo objetos en sus partes y golpeó de manera brutal con fierro para luego arrojar su cadáver en un desagüe. Ted Bundy a veces se disfrazaba de inválido, y siempre, ¿no?, que le caían los libros, la chica venía a recogerlo, y ahí, en el momento que él detenía, andaba una especie de éter, somníferos, o la dominaba. El asesino en serie dice que lo que tiene es esa fase que se llama, donde se muestra muy cautivador, hasta que los tiene bajo su. Hay varias películas, o se hacía pasar por policía, por autoridad, una autoridad que le ayuda a usted a subir sus cosas, que la guía y la ayuda hasta que le tiene bajo su dominio. El 24 de enero, ¿no?, considerado el peor criminal sexual de la historia, fue ejecutado en la silla eléctrica en Florida, ¿no? Se le acusa de varios homicidios, se inició en los 70, su número exacto de víctimas se desconoce hasta la actualidad. No se sabe el número de víctimas que pueda haber tenido. Algunos dicen que 30, otros que más, ¿no? Fue encontrado culpable de la última nivel y fue condenado a la pena capital. Él, antes de morir, dijo de que de adolescente había encontrado unas revistas pornográficas y que posiblemente eso no es, eso solamente pues, no es así. Otro que tenemos, Pedro Alonso López, ¿no? Alguien que mató a más de 400 personas en el trapecio de Colombia, Perú y Ecuador, ¿no? Él decía, se sentía satisfecho con asesinatos y lograba ver los ojos de la víctima. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. El instante de la muerte es terriblemente excitante. Una niña necesita unos 15 minutos para morir, y proclamó: yo soy el hombre del siglo, nadie podrá olvidarme. La obra de Steinhardt está basada en muchas de las declaraciones del monstruo de los Andes. Nació en el año 49, fue expulsado de su hogar al ser sorprendido por su madre, una prostituta que engendró 13 hijos, mientras mantenía relaciones con una de sus hermanas. Él era el séptimo hijo, tenía entonces 8 años de edad. Se lanzó a los caminos, tardó más de un año en llegar hasta Bogotá, ¿no? Y en ese tránsito estuvo muchos percances, comía de la basura, tenía que sobrevivir. Inclusive, ¿no?, una persona le ofrece comida y le ofrece ayuda, pero no fue una atleta más que para ayudarlo y contarlo, ¿no? A los
Se asentó a los 12 años ese seguimiento de protección, acudió a la escuela y el maestro también intentó violar. Una serie de eventos ha tenido esta persona. Fue capturado en abril del año 80 en Ecuador. Según un alto funcionario, el sistema penitenciario tendría más de 400 crímenes. Es llamado el monstruo de los Andes. La justicia de Ecuador lo condenó a la reclusión perpetua y a una de cuarta justicia. ¿Cómo lo descubren? Hay una especie de aluvión, ¿no? Y en una parte donde él vivía, el aluvión, la lluvia, se erradica a la tierra y aparecen como 30 cadáveres, ¿no? Y que estaban en una zona de su dominio. Él es llevado a prisión, pero no confesaba. No había pruebas, así como no hay pruebas. ¿Tienes pruebas? Atéstame, ¿no? En la prisión, la policía de Ecuador infiltra a un sacerdote, como si fuera otro detenido. Y él hace conversación, de alguna manera le gana, lo en su momento débil. Y ahí es donde a él le confiesa estos asesinatos. Inclusive en lo que es la zona de Perú, en las rondas campesinas, lo llegan a capturar, lo ponen ante las autoridades, pero había pruebas. Él era muy cínico, muy inteligente y se queda libre, ¿no? Ya en Ecuador él está todavía preso, tiene juicios pendientes ahí de muchas marcas, ¿no? El llamado monstruo de los Andes. ¿Qué es un asesino en serie? Según Steven Elder, un asesinato serial se define por las siguientes características. Tiene que tener un mínimo entre 3 y 5 víctimas. Los asesinatos no son en un solo momento, sino tienen que pasar un espacio de tiempo y cada vez ellos van perfeccionando sus métodos. En la primera experiencia han tenido errores y la segunda cada vez ellos tratan de mejorar y cada vez ellos tratan de sentir mejores sensaciones, ¿no? El asesino no tiene relación con las víctimas, no las conoce, puede pasar, pero sin embargo sí selecciona qué tipo de víctimas. El asesino en serie selecciona cierto tipo de víctimas. Dentro de la historia y fantasía, el asesino en serie es un depredador de hombres, es un depredador de la raza humana. Entre ellos te nombro el lobo, Frankenstein y los vampiros. Son depredadores de la raza humana. Hay que diferenciar conceptos. Hay un autor que los clasifica y lo define muy bien. A todos ellos les llaman asesinos en masa. El asesino múltiple es aquel que en un solo acto mata a varias personas. Por ejemplo, vemos en la televisión, ¿no? En Estados Unidos, llega a una persona y mata a 30 escolares, ¿no? O de pronto alguien mata a toda una familia en un solo acto. Aquí, por ejemplo, el Basombrío quiso matar a todos, no lo dejaron. O el estudiante de la uni en el año 90 descuartizó a su tío, a su tía, a su primo, y a su prima le dio un hachazo en la cabeza, pero quedó viva. Le cortó la mano a su tía y se entregó a la policía. ¿Por qué no mataste? Para probar que la razón se impone al sentimiento. Eso es. El asesino múltiple generalmente es un paranoico. Un paranoico es una persona muy inteligente que tiene afección solamente en el contenido del pensamiento. Por ejemplo, cualquier persona se puede creer el hijo de Dios, pero como es tan inteligente, no se da cuenta. Él no les dice porque dice, no me van a creer, no me van a entender. Así que me porto como ellos, hablo como ellos y no tengo problema. Hasta que llegue el momento en que decide matarlos. Generalmente son paranoicos los asesinos múltiples. En un solo acto termina matando a varias personas. El asesino es excursionista. Es aquel que tiene un crimen. Es como que de pronto se le vaciaron los frenos, ¿no? Terminan con un crimen y en su vida mata a otro y sigue matando hasta que finalmente termina en un enfrentamiento, se mata a él o muere en la lucha, no se entrega. Hay varias películas ahí de asesinos de este tipo que empiezan con uno y en su vida matan y hay una tremenda persecución. Ese es el asesino excursionista. Y el asesino en serie, el que mata entre 3 a 5 víctimas, el asesino en serie tiene una planificación, cada vez se mejora sus métodos. El asesino en serie no se suicida, ni tampoco se arriesga que lo mate. Pierde, se deja capturar. Características del asesino en serie: no todos son psicópatas. Como vemos, ser psicópata es una persona que no siente. Una persona primero entiende,
Los psicóticos no entienden, están fuera de la realidad. Luego sienten y después hacen. El psicópata sí entiende, lo que pasa es que no siente. O sea, no le interesa, no tiene remordimientos, no tiene sentimientos, pero él sí, él no siente. No, él no siente. O sea, los psicópatas no son enfermos mentales, los psicópatas son imputables. No hay eso de que control impulso y todo lo demás. Entonces, también hay psicóticos y esquizofrénicos. El psicótico y el esquizofrénico ya están fuera de la realidad. Ellos ya no. En la realidad era una persona que los veló a sus hijos como si fueran pollos. Y ella en su alucinación pensaba que tenía que hacer una pollada y los mató a los niños. Y los estaba hirviendo en el agua como pollos y después se reaccionó. Entonces es un psicótico, está fuera de la realidad. Hay asesinos en series organizados, ellos planifican sus crímenes, usan una estrategia, se valen de sus dotes verbales y cualidades, así como el Ted Bundy o como también el monstruo Capone. El monstruo Capone se acercaba, se ponía a su nivel de las chiquitas, le decía su nombre, cómo te llamas. Eso se llama inteligencia social. Oye, mira, dice, ¿cómo te llamas? ¿No tienes colegio? Oye, te haces la pega, ¿no? ¿Sabes? Después, ¿tú tienes un enamorado? No, muy chiquita. Yo sí tengo, pero a su nivel, ¿no? Pero su mamá no me quiere, ¿no? ¿Crees que me puedes darle una cartita? Sí, pero no, pero tengo 10 soles. Esa era su estrategia. Es decir, dobles verbales, cantidad de convencimiento. Eso tiene el asesino en serie, ¿no? A fin de atraer a sus víctimas hasta un lado donde puede ser. Las víctimas son personas vulnerables, niños, mujeres y prostitutas. ¿Habría un asesino en serie que seleccione karatecas o campeonas de box? Difícil, ¿no? A no ser que los domine de otra forma. Siempre es la ventaja, eso se llama la alevosía. El criminal en serie tiene que tener alevosía, tiene que tener ventaja sobre el víctima. Ustedes han visto el monstruo de las niñas, pero sin embargo a él en su barrio le pegaban los delincuentes, lo usaban. Para eso él no tenía valor. Asesinos en serie organizados muestran cierta lógica en lo que hacen, no sufren trastornos mentales. Los organizados, los que planifican sus asesinatos, son premeditados y nada espontáneos. Suelen tener inteligencia normal o superior, eligen cierto tipo de víctimas. Este es el asesino en serie organizado. Los asesinos desorganizados son todo lo contrario, ¿no? Llevados por las abominaciones, pueden llegar a matar en forma reiterada. Es más, hacen unos crímenes burdos. Ahí en Estados Unidos había un criminal desorganizado que mataba a las personas y se comía la sangre, se tomaba la sangre. Finalmente hay 30, 40 asesinatos, toda una psicosis, se llegan a cuidar con patrullas y todo lo demás. Entonces él no puede tener, comienza a matar canes, gatos, comienza a matar. Entonces se llega a deteriorar tanto que ya camina todo sucio por la calle tratando de buscar sangre, ¿no? Y es capturado. Entra a su casa, toda una situación maloliente, en el frigidero, pues todos estos humanos,